La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 161. Regresamos a Europa en 1945. Resumen de la guerra. La Segunda Guerra Mundial se inicia oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia con la excusa de que han sido atacados desde el lado polaco. Esto, lo sabe todo el mundo, es mentira. Es solo una provocación más de la Alemania nazi que lleva años irrespetando no solamente las provisiones del Tratado de Versalles, lo que incluye la expansión masiva de sus fuerzas armadas, la remilitarización del oeste del territorio alemán. Todo esto tiene el fin de expandir su territorio. Hitler muy abiertamente expresa su convicción de que todo ser humano con sangre alemana debe regresar a Alemania. Por supuesto, a menos de que sean judíos o de color de piel extraño, en cuyo caso lo opuesto es correcto. Bajo esa excusa empieza a añadir territorios al anexarse Austria con el apoyo entusiasta de la población de esa nación, que de paso es la nación de Hitler, quien no era alemán. Hitler era austríaco. A Austria le siguen zonas de Checoslovaquia para más tarde tomarse todo el territorio de esa nación, lo que invalida su supuesta posición de reanexar zonas históricamente alemanas. La Liga de Naciones, la predecesora de las Naciones Unidas, se muestra inútil para detener estas u otras agresiones. Gran Bretaña y Francia, dos de las potencias militares de Europa, siguen vacilando ante las continuas agresiones de Alemania, lo que sigue animando a Hitler a continuar. Ya estamos en 1939 y las señales están ahí de que Alemania va a atacar a Polonia nuevamente con la excusa de poblaciones alemanas reprimidas en esa nación. En este caso, se refiere a la ciudad de Danzig, a la que los alemanes llamaban, incluso antes del ascenso de Hitler al poder, la herida abierta en el este. Es importante mencionar que hasta este momento, Adolfo Hitler ha incrementado el territorio alemán casi sin disparar un solo tiro. Sus triunfos son políticos, no militares. Sigue derrotando a sus enemigos sin siquiera utilizar la fuerza militar. El ataque alemán del 1 de septiembre se inicia en esa ciudad, en Danzig, cuando un navío de combate que estaba de visita en el puerto de Danzig, de repente en la madrugada gira sus baterías y empieza a bombardear este puerto. A este ataque le siguen ataques aéreos y terrestres, y el mundo tiene la oportunidad de ver la estrategia de guerra alemana en acción. 2 días más tarde, franceses y británicos declaran la guerra a Alemania. Lo que sorprende a Hitler, que anticipaba que una vez más se acobardarían. Este cambio es muy grave, sobre todo si van a ser atacados por el oeste. Afortunadamente para Hitler y compañía, esto no va a ocurrir. Los combates en Polonia son furiosos. Los polacos no cederán su territorio al estilo de las naciones previas. Ellos pelearán y creen que pueden detener a los alemanes, por lo que deciden combatir en la frontera. Esta frontera, con las anexiones recientes de Alemania, se extiende por más de 1000 kilómetros, por lo que defender apropiadamente esa frontera requiere fuerzas gigantescas que los polacos no poseen. Como la anexión de Eslovaquia y el territorio de Prusia producen una gigantesca pinza alrededor de Polonia, si quiere ver el mapa, véalo en mi canal de YouTube, los alemanes lanzan ataques que rodean a las fuerzas polacas y poco a poco van aislando y destruyendo o capturando a los combatientes polacos. La guerra va terriblemente mal para los polacos, que esperan que británicos y franceses cumplan su promesa de atacar por el oeste, pero esto, como ya lo dije, no va a ocurrir y las derrotas polacas se siguen multiplicando. El 17 de septiembre se produce el evento definitivo de esta invasión, cuando tropas soviéticas ingresan a Polonia por el este, lo que sella el destino de Polonia. 2 de las potencias militares de la época se han organizado para destrozar a Polonia.
lo que se completa en unas pocas semanas. Los dos invasores son de la opinión que Polonia no debe existir como nación, por lo que esta no será una ocupación. Polonia simplemente en sus mentes ya no existe. El mundo, principalmente británicos y franceses, se encuentran ante una terrible disyuntiva. Les han declarado la guerra a Alemania debido a esta invasión. ¿Le van a declarar la guerra también a la Unión Soviética? El resto del planeta ve estos eventos como si esto no tiene nada que ver con ellos. Los del oeste de Europa, en particular los países escandinavos, han formado una alianza para protegerse mutuamente en caso de que alguno de los bandos amenace su neutralidad. No planean sumarse a esos combates. Pronto tendrán la oportunidad de probar la fortaleza de su alianza y van a fallar la prueba de forma espectacular. El resumen de la invasión alemana de Polonia es que Hitler una vez más ha alcanzado una victoria política. Franceses y británicos les han declarado la guerra, pero además de eso no hicieron nada. Un triunfo político más para Hitler. Pero esta vez, la Alemania nazi ha demostrado además que tiene la fuerza militar para imponer su voluntad al eliminar una nación europea en apenas 6 semanas. Se inicia entonces la llamada guerra farsante, la que yo al inicio de este podcast describí como se la describe normalmente, es decir, que no pasó nada. Eso es incorrecto, pasa y mucho. La agresión y el abuso se multiplican, pero no hay declaraciones de guerra, lo que da la falsa impresión de calma. Durante este periodo hay enfrentamientos navales entre alemanes y británicos, entre otras razones porque para este momento un señor llamado Winston Churchill ha sido nombrado Lord del Almirantazgo, lo que quiere decir que está a cargo de la Marina de Guerra británica y en su muy agresivo estilo ha ordenado que se busque a los alemanes en alta mar y se los combata. Es en estos días cuando se produce la batalla del Río de la Plata en Uruguay, en que el navío alemán Graf Spee es hundido por su capitán al creerse rodeado de navíos británicos. Es también en estos días en que los alemanes lanzan una audaz operación submarina que hunde el acorazado británico Royal Oak en Scapa Flow, un puerto británico. Es decir, se está combatiendo, pero no en tierra. Por su parte, los soviéticos también están en el proceso de anexarse territorios. El caso más claro es Finlandia. Stalin contacta a esa nación y exige concesiones territoriales a fin de proteger la ciudad de Leningrado. Los finlandeses rechazan el pedido y se desata la guerra entre estas dos naciones. Los soviéticos, uno de los grandes poderes militares de la época, anticipan una breve campaña y lanzan ataques a través de la amplísima frontera que comparten estas naciones. Pero los finlandeses se han preparado para defender su territorio y hacen pagar a los soviéticos un altísimo precio por esta invasión. Empiezan a bajar las temperaturas y los soviéticos que no se han preparado para una campaña invernal empiezan a sufrir grandes pérdidas no solo por los combates, sino por el frío. Una vez más, el mundo ve con mucha simpatía, respeto y cariño a los finlandeses y las promesas de envío de ayuda se multiplican. Pero nada pasa, entre otras razones, porque la alianza escandinava, la que supuestamente buscaba protegerse mutuamente contra la agresión de cualquiera de los participantes, no aprueba el paso de ayuda británica o francesa a través de su territorio. Al final, y a pesar de su valiente defensa, Finlandia cae. Otra invasión soviética que no traerá consecuencias. Stalin además ha iniciado contactos con los gobiernos de Estonia, Letonia y Lituania, básicamente para exigir que se dejen ocupar por tropas soviéticas. La respuesta, por supuesto, es no. Pero a través de frentes populares, entre comillas, un nombre muy común, entre otros lugares en Latinoamérica, a través de estos frentes populares se va menoscabando a los gobiernos de esas naciones y al final, en plebiscitos nacionales, esas naciones solicitan a la Unión Soviética
ser anexadas, a lo que Stalin alegremente accede. Los disturbios dentro de estas naciones en rechazo a esa decisión son rápidamente reprimidos y la comunidad internacional mira impasible. Hitler, viendo la reacción internacional a su invasión de Polonia y a la invasión soviética de Finlandia, ve que este es el tiempo correcto para acciones decisivas ante la impasibilidad de la comunidad internacional, en particular de los Estados Unidos de América, que lleva años creando leyes que buscan evitar su involucramiento en guerras europeas. Hitler ordena que se preparen planes para la invasión del oeste de Europa. La declaración de guerra británico-francesa es un tema pendiente que no deben ignorar, y si se va a combatir, entonces se lo hará en los términos de Alemania, no de sus enemigos. En abril de 1940, y tras meses de promesas de que Alemania no planea ataques adicionales, incluyendo promesas específicas a noruegos, daneses, holandeses y belgas, Hitler lanza ataques sorpresas contra Noruega y Dinamarca. Dinamarca capitula el mismo día. Noruega planea resistir con apoyo de franceses y británicos, pero a la larga serán derrotados. La derrota noruega es una vergüenza para los británicos, ya que esta invasión ha sido naval y se les han colado por debajo de las narices. La ineptitud del gobierno de Chamberlain y hasta cierto punto de su lord del almirantazgo Winston Churchill se está volviendo un problema. Dinamarca es otro ejemplo más de una victoria alemana de muy bajo costo y ya se acercan a lograr lo mismo con los noruegos. La supuesta alianza escandinava una vez más muestra su ineptitud. En teoría, deberían entrar en guerra ahora sí contra la Alemania nazi, pero simplemente observan cómo sus miembros siguen cayendo. Aproximadamente un mes más tarde, los alemanes lanzan la invasión de Holanda, cuya neutralidad en la Primera Guerra Mundial no será respetada esta vez a pesar de las promesas de Hitler. De Bélgica, que desesperadamente busca mostrar su neutralidad, negándose incluso a iniciar conversaciones con Francia y Gran Bretaña. Y de Luxemburgo, pequeña nación ocupada de pasada rumbo a Bélgica. El frente de batalla para el enfrentamiento final entre alemanes por un lado y franceses y británicos en el otro está listo, y basado en la fuerza de los contrincantes, esto debería tomar años. En una genialidad alemana, dan la impresión de que van a repetir los ataques de la Primera Guerra Mundial a través de Bélgica, por lo que franceses y británicos envían a sus tropas al territorio belga. Los alemanes les han preparado una sorpresa e ingresan por la zona boscosa de las Ardenas, atrapando a unas cuantas divisiones francesas y a la casi totalidad de la fuerza expedicionaria británica. En los días siguientes se dan oportunidades para romper la pinza alemana, pero todas son desperdiciadas y los alemanes logran acorralar a las fuerzas aliadas en Dunkerque. Se produce la operación de rescate y cerca de 400,000 combatientes aliados son rescatados. Pero la casi totalidad del equipo de guerra británico y francés ha sido abandonado. Es una expulsión vergonzosa. Y como para colmo Bélgica capitula, esto libera a tropas alemanas para sumarse al ataque en Francia. Unas pocas semanas más tarde, Francia capitula. En mi opinión, debe ser uno de los momentos más felices de la vida de Adolfo Hitler. No solo ha vengado la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial, en que los alemanes combaten a los franceses y sus aliados por cerca de 4 años solo para ser derrotados, sino que esta vez, además de conquistar a las naciones del oeste de Europa, han derrotado a Francia y a sus aliados, pero lo han hecho en apenas 6 semanas. No hay duda de que el cielo es el límite. Está claro que es el momento histórico de Hitler y de sus nazis. En Alemania, el orgullo es muy alto por lo alcanzado. Para este momento ya todos, noruegos, daneses, holandeses, belgas, luxemburgueses y franceses, han capitulado
Y como los dictadores español y portugués son de simpatías fascistas, Alemania se ha garantizado el control de la costa atlántica europea. Los británicos han sido expulsados y aislados, y como los alemanes ya van a abrir sus bases para sus submarinos en Noruega y en Francia, entonces una gigantesca pinza se cerrará sobre los británicos. Nuevamente, si usted va a mi canal de YouTube, ahí puede ver los mapas con estos detalles. Si los británicos son inteligentes, entonces deberían concluir que han sido derrotados. El número de vidas alemanas perdidas en la conquista de la totalidad del oeste europeo ha sido insignificante. La Alemania nazi es imparable. Es importante además recordar que parte del éxito alemán en esta etapa de la guerra es debido a que su aliado, la Unión Soviética, los mantiene plenamente abastecidos de alimentos, metales necesarios y todo tipo de combustible. Mientras Hitler somete al oeste de Europa, Stalin celebra en el Kremlin. Pero la derrota de Francia son terribles noticias incluso para Stalin, que confiaba que esta guerra en el oeste duraría años, en los que estas naciones se destrozarían mutuamente. Esto daría tiempo a la Unión Soviética para incrementar su poder militar y entonces decidir qué pasos tomar. Durante esta etapa de la guerra, otro miembro del llamado eje Berlín-Roma-Tokio ha ingresado a la guerra. Viendo la gravísima situación de Francia a punto de caer ante Alemania, Mussolini declara la guerra a Francia e incluso ataca el territorio francés. Pero le va terriblemente mal. Para colmo, con esta decisión apresurada de Mussolini, no ha tomado en cuenta que debe garantizar la seguridad de su flota mercante al llevarla a puertos italianos antes de declarar la guerra. Como no toma esa precaución, la flota francesa y británica inmediatamente empiezan a capturar a los navíos mercantes italianos en alta mar. Italia acaba de entrar a la guerra y ya ha perdido buena parte de su flota mercante, lo que limitará sus posibilidades a futuro. El problema es que en este proceso, el liderazgo británico ha cambiado y Winston Churchill ha sido nombrado primer ministro, y desde el principio promete que Gran Bretaña combatirá hasta la derrota total de Alemania. ¿Cómo van a hacer esto en circunstancias tan desventajosas como en las que se encuentran? No está claro. Hitler, una vez más, decide concluir esta etapa a través de su mayor fortaleza, su habilidad política combinada con la amenaza del uso de la fuerza militar. Ordena a sus planificadores militares que organicen una operación de desembarco contra las Islas Británicas. De las ramas de las Fuerzas Armadas alemanas, a la que más les anima esta idea es al ejército, ya que cuentan con fuerzas mucho mayores a las británicas, sobre todo luego de la debacle de Dunkerque, donde los británicos han perdido buena parte de su equipo de guerra y transporte. Si los enfrentan, sin duda los derrotarán, y no es responsabilidad de ellos decidir cómo van a llegar a las Islas Británicas. Es decir, que el verdadero problema lo tienen las fuerzas navales alemanas, y ahí sí la cosa cambia. La Marina británica es mucho más poderosa que la alemana y lo es incluso más después de los combates en Noruega, en que los alemanes pierden una gran cantidad de destructores que ahora van a necesitar para esta operación. Y a diferencia de aviones o tanques, la construcción de buques de guerra toma años, incluyendo el entrenamiento de las tripulaciones. La única forma de compensar esta deficiencia es a través de la fuerza aérea, y los alemanes ya han tenido la oportunidad de enfrentar a los pilotos británicos sobre Francia y saben que la batalla no va a ser fácil. Como a pesar de los discursos de Hitler en que declara que él, el vencedor, está extendiendo la mano a Gran Bretaña, el vencido, pero que su paciencia no durará para siempre, los británicos no vienen a la mesa de negociaciones, por lo que Hitler abiertamente los amenaza con desembarcos.
No se produce la capitulación británica, por lo que si se van a producir desembarcos alemanes en Gran Bretaña, el primer paso deberá ser la eliminación de la Fuerza Aérea Británica, lo que inicia la batalla aérea más grande y de mayor duración de la Segunda Guerra Mundial. Será conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Los alemanes lanzan este ataque y a medida que pase el tiempo, su estrategia evoluciona. Inicialmente están convencidos de que pueden destruir a las fuerzas aérea y naval británicas al mismo tiempo, por lo que deciden combatir sobre el Canal de la Mancha, el cual separa Europa continental de Inglaterra. Los resultados para los alemanes son realmente malos, y entre otras cosas descubren que algunos de sus aviones, específicamente el famoso Stuka y el bimotor Bf-110, no están al nivel de los cazas británicos, por lo que están siendo derribados, principalmente los Stukas, a diestra y siniestra. Los alemanes no lo saben, pero los británicos han alcanzado un nivel de sofisticación del uso del radar tan alto que les permite estar al tanto de los ataques alemanes en cuanto empiezan a formarse sobre Francia, mucho antes de que siquiera se inicie el ataque. En la siguiente etapa, los combates se mueven al territorio británico, y nuevamente las pérdidas alemanas son claramente mayores que las británicas, más el hecho de que todo piloto alemán derribado se puede considerar perdido al ser capturado por los británicos. Los ataques a los radares, los aeródromos y a la logística británica empiezan a limitarlos, pero entonces se produce un error que cambia el curso de esta batalla. Un bombardero alemán se desorienta y decide soltar sus bombas sobre el territorio británico antes de retirarse, y sin saberlo, bombardea Londres, área que estaba fuera de lo autorizado. Hitler se reservaba el derecho a ser él quien autorizaría los ataques sobre Londres en caso de que su benevolencia no sea aceptada por los británicos. Churchill aprovecha ese bombardeo de Londres para responder con bombardeos reiterados de Berlín, lo que enfurece a Hitler, que ahora ordena que se cambie el enfoque de los ataques. Desde ahora bombardean Londres. Esto da un respiro a la Fuerza Aérea Británica, pero los alemanes deciden que es hora de concluir esto y lanzan un ataque masivo de cazas y bombarderos, pero son derrotados al haber sobreestimado las pérdidas británicas. Esta derrota marca el inicio del fin de los planes alemanes para desembarcar en Gran Bretaña. Alemania ha sufrido su primera derrota en esta guerra. Como ya han descartado los bombardeos diurnos, los alemanes pasan a la estrategia de bombardeos nocturnos, en que ya no es posible la precisión, la que tampoco importa, y por aproximadamente 6 meses se bombardea indiscriminadamente Gran Bretaña. El daño causado por los alemanes no es desastroso, no porque no quieran causar tanto daño puedan, sino porque sus bombarderos, diseñados para apoyar ataques en tierra con un rango limitado y con una capacidad para cargar bombas limitada, no logran causar el daño que les gustaría causar. En todo caso, la batalla de Gran Bretaña ha terminado. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Este mensaje va para Matías Cantú. Matías, vamos juntos. Estas son palabras de Churchill. Gracias, Matías, por tu ayuda. Como el día de hoy presento un resumen de la guerra en Europa, incluye una frase de Churchill que me gusta mucho. En los momentos más oscuros de la agresión nazi, cuando los británicos combaten solo contra ellos y el resto de naciones miran hacia el otro lado confiando en que a ellos no les toque, son los británicos, encabezados por Churchill, quienes, utilizando una expresión bíblica, se mantienen en la brecha, tratando de frenar a la amenaza nazi. Churchill, en un discurso, detalla las agresiones alemanas hasta el momento y en cierto momento afirma: «No buscaremos ninguna tregua contigo
o con la inmunda banda que te acompaña, se refiere a Hitler. Haz lo peor que puedas y nosotros haremos lo mejor. Tal vez pronto sea nuestro turno. Tal vez ya llega nuestro turno. Churchill no está hablando por hablar. En pocos días, Gran Bretaña incrementará los bombardeos del territorio alemán. Pero la guerra en Europa ya se ha extendido en dos direcciones adicionales. Durante la batalla de Gran Bretaña, Mussolini apuesta a que Gran Bretaña será derrotada por Alemania, por lo que decide que es el momento de atacar Egipto para expulsar a los británicos. Si logra hacer esto, entonces será el amo del norte de África, junto con los franceses, bajo control de Hitler y de España, cuyo líder es de inclinaciones fascistas. Mussolini ordena el ataque, pero les toma una eternidad lanzarlo y cuando finalmente lo hacen, la batalla de Gran Bretaña ya es historia y los italianos son repelidos por los británicos que están preparados para recibirlos. Por su lado, Hitler, que ve cómo Stalin ha asegurado el flanco norte de su futuro campo de batalla al anexionarse Lituania, Estonia y Letonia, sabe que ahora Alemania debe asegurarse el flanco sur, es decir, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, por lo que inicia contactos con estas naciones, lo que desata los celos de su colega Mussolini, ya que esas zonas son en teoría áreas de influencia de Italia, por lo que Hitler debería estar trabajando con él. Mussolini decide lanzar su propia conquista y ataca a Grecia desde Albania, previamente invadida por los italianos. Esta invasión también le sale de lo peor a Mussolini y Hitler se ve forzado a mandar fuerzas de ataque a estas naciones a combatir a los británicos. Estas complicaciones adicionales no convencen a Hitler de cerrar el frente que tiene pendiente con Gran Bretaña, por lo que comete el mismo error que cometerán los japoneses en unos meses. En vez de cerrar el frente que ya ha abierto, en este caso Gran Bretaña, decide abrir un segundo frente con la esperanza de que al triunfar en ese segundo frente, la Unión Soviética, los británicos capitularán. El 22 de junio de 1941, en horas de la madrugada, fuerzas multinacionales encabezadas por Alemania invaden la Unión Soviética en la operación conocida como Barbarroja. Esta operación es distinta a la invasión del oeste de Europa. Esta es una guerra de exterminio, tal como lo que han hecho en Polonia. Los alemanes y sus aliados no ingresan a la Unión Soviética a derrotarlos. Entran con el plan de matar a tantos como puedan, dejando vivos solo los suficientes para que los alemanes no se queden sin obreros. Hitler está convencido de que Stalin no cuenta con el apoyo popular y basado en el desempeño soviético en la guerra con Finlandia, resultado entre otras cosas de las purgas de liderazgo militar realizadas por Stalin, Hitler concluye que la Unión Soviética será una presa fácil. No todos comparten el optimismo y el ministro alemán de propaganda, Joseph Goebbels, ordena que se deje de imprimir mapas de la Unión Soviética. Si usted busca un mapa de Europa de 1939 y compara el tamaño de Alemania con el de la Unión Soviética, le quedará claro por qué. Esta invasión toma por sorpresa a Stalin, a pesar de que medio mundo, incluyendo sus comandantes militares, sus espías en varios países, sus servicios de inteligencia, traidores alemanes, más británicos y estadounidenses, le están advirtiendo con semanas de anticipación que una invasión alemana es inminente. Este error de Stalin le costará la vida a millones de combatientes soviéticos, no solamente en el campo de batalla, sino al ser capturados, ya que los alemanes no planeaban alimentarlos u ofrecerles las condiciones de vida mínimas requeridas por la Convención de Ginebra. El ataque alemán avanza hacia 3 puntos en un amplísimo frente: hacia Leningrado en el norte, hacia Moscú en el centro y hacia Kiev y el Cáucaso en el sur.
Se ve que a los alemanes autoestima no les faltaba, ya que planean destruir completamente a las fuerzas armadas soviéticas antes de ejecutar su plan completo. Esto además, en su opinión, no debería tomar más de un par de meses, por lo que no hay necesidad de proveer a las tropas de vestimenta de invierno o del equipo, vituallas y aditivos que se necesitan para combatir en ese tipo de clima. El mundo observa cómo los alemanes avanzan imparables rumbo a Moscú. Esta visión es incompleta, ya que efectivamente avanzan, pero siguen sufriendo bajas muy por encima de las sufridas en el oeste europeo. Se acercan a Moscú, pero en el proceso se están desangrando. Stalin tiene un dilema en sus manos. La invasión alemana por el oeste es problema suficiente, pero Alemania está aliada con el Japón, que hace solo unos pocos años ha tenido un enfrentamiento con la Unión Soviética, por lo que ataques al territorio soviético por el este, adicionalmente al ataque alemán por el oeste, son una posibilidad, lo que resultaría en que la Unión Soviética va a pelear una guerra a dos frentes. Esto nos lleva a hablar de otra de las naciones que participará en esta guerra, los Estados Unidos de América. Para mediados de 1941, los estadounidenses ya están plenamente involucrados en la guerra al estar proveyendo abiertamente a los británicos lo requerido para resistir a la Alemania nazi, y una vez que la Unión Soviética es atacada, hacen lo mismo con ellos. Los estadounidenses no han ingresado a la guerra militarmente, pero al margen de qué tan importante fue la ayuda recibida por estas naciones, este involucramiento no militar de los estadounidenses debe ser considerado como un acto de guerra contra la Alemania nazi. Pero Alemania, que ya está combatiendo a dos de las naciones más industrializadas del mundo, británicos y soviéticos, no quiere añadir a los campeones mundiales en esta categoría. Por su parte, Churchill sigue planeando cómo involucrar a los estadounidenses en la guerra. En su opinión, el ataque alemán contra la Unión Soviética ha sido un gravísimo error de Hitler, y si se suman los estadounidenses, entonces la derrota de Alemania ya es cuestión de tiempo. El problema es cómo lograr que se involucren los estadounidenses, ya que la opinión pública y los políticos de esa nación no quieren saber nada de involucrarse en esta guerra. La situación la resuelven los japoneses cuando el 7 de diciembre de 1941 atacan la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Días más tarde, Hitler, seguido por Mussolini, declaran la guerra a los estadounidenses. El presidente Roosevelt ya no tiene que buscar excusas para ingresar a esta guerra. Winston Churchill declaraba que una vez que los ataques japoneses contra los estadounidenses se confirmaron, esa noche durmió el sueño de los justos. Los eventos de la guerra en el Pacífico se relatan en otros episodios. Ya entramos a 1942 y los soviéticos han rechazado el avance alemán frente a Moscú. A muchos les gusta dar el mérito por esto al general Invierno, lo que es simplemente una pobre excusa para minimizar el durísimo esfuerzo soviético. Hace tanto frío para alemanes como para soviéticos. Los alemanes no se han preparado para una campaña invernal y los soviéticos sí. Los alemanes sufren una grave derrota frente a Moscú como resultado de la entereza y la bravura de los soviéticos. Stalin, que para este momento sigue sintiéndose el glorioso estratega militar, ordena contra el consejo de sus comandantes militares un contraataque total en el frente completo. Está convencido de que los alemanes están agotando sus fuerzas. Ese no es el caso, y en la primera mitad de 1942 los avances soviéticos son detenidos. Los alemanes contraatacan y tienen una vez más a los soviéticos en retirada. Para este momento ha pasado más de un año de la ofensiva de 2 meses y Hitler ya entiende que o se dirigen hacia el Cáucaso y capturan los campos petroleros soviéticos o se van acercando al momento de la paralización de sus fuerzas por falta de combustibles. Avanzan hacia el sur, pero en ruta se encuentra una ciudad llamada Stalingrado,
la cual cuenta con industria importante y se encuentra además a orillas del río Volga. Si controlan Stalingrado, limitan la producción militar soviética y el tráfico fluvial hacia Moscú. Para colmo, la ciudadcita lleva el nombre de Stalin. No sé en realidad cuánto pesó este factor en la decisión, pero también es cierto que a Hitler le gustaban mucho los trofeos. Los alemanes se obsesionan con tomar esa ciudad. Los soviéticos ven la oportunidad para llevarlos a una trampa, y para finales de año la trampa se cierra sobre los alemanes, causándoles una de las derrotas fundamentales de esta guerra. Un ejército alemán entero ha sido destrozado en Stalingrado y el resto de las fuerzas alemanas en la zona tienen que retirarse a la carrera para evitar también ser destruidas. La grave situación en la Unión Soviética en 1942 resulta en que el enfoque alemán en África se vuelva prioritario. Si no van a poder llegar a las reservas soviéticas de petróleo, entonces deberán llegar a Irán para apoderarse de esas reservas. Esto se puede hacer a través de África. No deja de ser irónico que los alemanes se encontraban sobre una de las reservas petroleras más grandes del mundo en Libia. Pero a mediados del siglo pasado eso todavía no se había descubierto. La guerra en África ahora va mal para los británicos que siguen perdiendo territorio. Y Erwin Rommel, conocido como el zorro del desierto, decide que es hora de expulsar a los británicos de Egipto para ponerse en camino hacia el Medio Oriente y apoderarse de esas reservas petroleras, lo que solucionará, como ya dije, el problema alemán. Ese plan en realidad carece de sentido, pero ese no es el tema de este episodio. Rommel, magnífico comandante a nivel operativo, es muy limitado a nivel estratégico y lanza su ataque sin considerar el estado de su cadena logística. Para finales de 1942, los británicos derrotan a los alemanes en el Alamein y al poco tiempo se producen los desembarcos estadounidenses y británicos en el norte de África, lo que marca el inicio del fin de las ambiciones alemanas e italianas en el norte de este continente. Estos eventos han sido relatados en otros episodios del podcast. Así llegamos a 1943 y la caída del norte de África abre las puertas de Italia a los aliados. En este año desembarcan en Italia, lo que marca el regreso de británicos y la llegada de los estadounidenses y múltiples naciones a Europa continental. Este es el segundo frente en Europa, no Francia. Ese será el tercer frente contra Alemania. Los desembarcos aliados en Italia ocurren mientras en la Unión Soviética está ocurriendo la batalla de Kursk, en que los alemanes ya son incapaces de penetrar las defensas soviéticas e inicia contraataques soviéticos que ya no se detendrán sino hasta el final de esta guerra. Alemania ya tiene el problema de tener que combatir en múltiples frentes donde ya enfrentan emergencias permanentes. La Unión Soviética, Italia, además de los ingobernables yugoslavos y griegos. Saben además que el plan aliado es desembarcar en Francia, por lo que tampoco hay que olvidar ese frente. Y para colmo, los bombardeos del territorio alemán de parte de los británicos y ahora los estadounidenses siguen creciendo en intensidad y la imagen de que estos bombardeos eran exclusivamente contra blancos militares ya es historia. La población alemana está siendo sometida a brutales bombardeos aliados. De paso, esta época de la Segunda Guerra Mundial es la que cubre la serie que en estos días está de moda, Maestros del Aire. En 1943, Alemania sigue perdiendo territorio en todos sus frentes y a sus aliados no les está yendo mejor. Italia capitula en mayo de ese año, lo que obliga a Alemania ahora a ocupar el territorio de su ex aliado para detener el avance aliado rumbo al norte, lo que por supuesto sigue reduciendo las fuerzas disponibles para todos los frentes abiertos. En el Pacífico los combates siguen, pero para finales de 1943 ya no queda duda de que los japoneses van a ser derrotados. Llegamos ya a 1944
Y a los múltiples desastres alemanes se suma el que en 1943 la flota submarina alemana es derrotada por la tecnología y superioridad numérica aliada, por lo que ahora el Atlántico es vía libre para mover equipo y combatientes americanos, estadounidenses y canadienses hacia Gran Bretaña, por lo que para inicios del año 1944 ya está claro que ese año se producirán los desembarcos aliados en Europa continental. Solo falta saber cuándo y dónde. El elemento que les falta a los aliados es la superioridad aérea, por lo que la primera mitad de 1944 la dedican a destrozar a la Fuerza Aérea Alemana a cualquier costo, incluyendo utilizar sus bombarderos como carnada para destruir la fuerza de cazas de combate alemana. Tras sangrientos meses de combate aéreo en que la intensidad de los bombardeos sobre Alemania se incrementa, el 6 de junio de 1944 los aliados desembarcan en Normandía, Francia, para iniciar la reconquista del oeste de Europa. Unos días más tarde, los soviéticos lanzan la ofensiva definitiva de ese frente, la cual se llamó Bagration, en honor a un héroe militar soviético. Esa ofensiva soviética puede ser considerada la derrota definitiva de las fuerzas alemanas en el este europeo. De ahí para adelante, para los alemanes ya son simplemente retirada tras retirada para simplemente intentar retrasar la derrota final. Los desembarcos en Francia se consolidan rápidamente, por lo que los alemanes, cuando finalmente aceptan que no podrán expulsar a las fuerzas multinacionales aliadas, ya deben empezar a preparar la defensa del territorio alemán, el objetivo de esa invasión. Pero Hitler ya para este punto se niega a ceder territorio. Se deben defender sus conquistas. La superioridad naval aliada marca la diferencia en las etapas iniciales del desembarco. La superioridad aérea aliada marca la diferencia en el resto de esta campaña y poco a poco los alemanes van perdiendo, primero Francia, luego el resto de las naciones del oeste de Europa. En julio de 1944 se produce la Operación Valquiria, el intento de asesinato contra Hitler, lo que resulta en que la población cierre filas alrededor de su líder y que el fanatismo se incremente. Como después de esta operación los miembros del ejército alemán ahora son sospechosos de conspiración, a quien se le ocurra dudar de las acciones de Hitler o cuestionar la situación militar de la guerra, fácilmente se puede acusar de conspirador o traidor. Hitler se sigue rodeando de individuos que le dicen lo que quiere oír y que no lo cuestionan. Los elementos más radicales de su gobierno, encabezados por Himmler, las SS y la Gestapo, siguen ganando poder a medida que Hitler sigue perdiendo contacto con la realidad. Para finales de 1944, no solo los aliados principales de Alemania, el Japón e Italia, están o por caer o ya han caído, sino que sus aliados en el este de Europa, Rumania, Bulgaria, Hungría, o ya están ocupados por los soviéticos o están por caer. La expulsión de Alemania del territorio polaco está por completarse, por lo que si usted busca un mapa puede ver que Berlín pronto estará al alcance de las fuerzas soviéticas. En el oeste, a Hitler a finales del año 1944 se le ocurre lanzar una operación contra las fuerzas aliadas, principalmente las fuerzas estadounidenses en Francia y Bélgica, por lo que reúne una fuerza aérea y terrestre que ataca a través de las Ardenas. Esto ha sido relatado en otro episodio. Este ataque resulta ser nada más que el desastre más reciente causado por el cabo de la Primera Guerra Mundial. En esa operación se sacrifican algunas de las últimas divisiones blindadas y aviones de combate que ya se necesitan en múltiples frentes en que los alemanes siguen sufriendo derrotas. De todos los frentes, sin la menor duda, el más serio es el frente este, donde para este momento los soviéticos ya avanzan imparables. Y así llegamos a 1945.
La caída de Alemania ya está a la vista y para este momento ninguna nación aliada está de humor para negociaciones o armisticios. La única opción aceptable es la rendición incondicional de Alemania, con su territorio destrozado. La pregunta es ¿qué harán los alemanes? Con el ingreso de las tropas aliadas al territorio alemán, ahora es el momento para los furiosos combates urbanos que han causado millones de muertos en esta guerra. Los aliados también se acercan a crear el arma de guerra más monstruosa de la historia y su uso en Alemania es una posibilidad. Lejos de detenerse, la carnicería en Europa se acelera. En el siguiente episodio cerramos la campaña aliada en Italia y hablamos de las cobras fumanchis. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.